En la propia alimentación de los animales pueden generarse algún tipo de problemas nutricionales, dentro de los cuales tenemos quizá el más conocido para ustedes sea el meteorismo o timpanismo, también llamado de empaste, que va a estar ligado a pasturas leguminosas que tienen altos contenidos de proteína soluble. No es la alfalfa la única causal de esto. Hay otros tipos de meteorismo, en general son dos, uno gaseoso y otro espumoso. El espumoso es el más conocido o quizás el que más le suena. Y después, dependiendo si seguimos en pastoreos o tenemos alimentaciones con altos contenidos de hidratos de carbono, alta presencia de granos en la dieta, pueden generarse otro tipo de problemas nutricionales como la acidosis, que también quizás les suena. Y en pastoreo en general pueden generarse otros problemas como la festucosis o intoxicaciones por sorgos o por cebadillas. En fin, hay muchos problemas nutricionales, hay material complementario en el aula virtual, fundamentalmente de meteorismo y de acidosis. Las otras las vamos a ver más adelante como plantas tóxicas, en algunas clases ya cerrando la materia. Entramos ya a la última parte de esta clase, donde vamos a hablar sobre equivalente vaca como un instrumento para poder medir la receptividad en los establecimientos y para poder comparar entre categorías. ¿Qué entendemos por un equivalente vaca? Es justamente una equivalencia, es un promedio de los requerimientos anuales de una vaca, como dice ahí, de 400 kilos, que gesta y cría un ternero hasta el destete a los 6 meses de edad, donde ya va a estar incluido todo lo que pueda comer ese ternero en los primeros meses de vida. Es decir, es un promedio de requerimientos de un determinado animal, un determinado peso animal, 400 kilos, y con determinadas condiciones fisiológicas, que está gestando y que está criando un ternero hasta el destete. Por lo cual, si ustedes se ubican en el esquema de manejo, a lo largo del año la vaca va pasando por distintas condiciones fisiológicas y distintos requerimientos nutricionales. Van a ver más adelante un gráfico donde está representado esto, pero un equivalente vaca contempla el promedio de todos esos requerimientos a lo largo del año. Si tuviéramos que hablar de otro sistema, podríamos hablar también que un equivalente vaca serían los requerimientos de un novillo de 410 kilos que aumenta medio kilo por día. Es decir, también está fijado un determinado animal y un determinado objetivo. ¿Por qué es así? Porque después van a ver que se trata de comparar los requerimientos de distintas categorías tomando como referencia a ese animal de 400 kilos con esas condiciones fisiológicas, es decir, a ese equivalente vaca. ¿Para qué nos va a servir? Y bueno, recién les decía que nos permite comparar entre categorías porque cada animal consume distinto, tienen distintos requerimientos, distintos tamaños, distintos pesos, con lo cual, llevado a un equivalente, tomamos una unidad de referencia para poder compararlas. De esa manera también nos va a permitir planificar después el uso del forraje, calcular receptividad, carga animal y al poder unificar un criterio por medio del equivalente nos permite también comparar la carga entre distintos campos, entre distintos establecimientos, entre distintas zonas. ¿Por qué se tiene que comparar por equivalente vaca y no por cabezas? Porque el número de cabezas no me está indicando más que una cantidad de animales. ¿Por qué? Porque puedo tener 400 vacas por un lado y en otro campo tener 400 terneros y los consumos son distintos. Por eso se lleva todo equivalente y se compara por medio de la equivalencia. Acá les muestro el gráfico. Si recuerdan que los requerimientos de las vacas aumentaban a medida que se acercaba el final de la gestación, parían y en los primeros
60 días de lactancia. A partir de ahí la producción de leche y la demanda de energía en leche iba disminuyendo progresivamente hasta que nosotros realizábamos el destete. Con eso caían abruptamente los requerimientos, pero ese animal ya había entrado en servicio, con lo cual era esperable que esté iniciando una nueva gestación. Como tiene toda esta variación a lo largo del año, el equivalente toma el promedio total. Hablamos entonces de un equivalente. ¿Qué representa un equivalente? Si ustedes se acuerdan de lo que han hablado en algunas otras materias, que el consumo de un animal está en relación a su capacidad de ingesta, a su tamaño, y que en general está ligado alrededor de un 2,5-3% de su peso vivo. Es decir, todo lo que puede comer la vaca va a estar alrededor del 3% del peso vivo. Esto de materia seca diario. Por lo tanto, si una vaca pesa 400 kilos, estamos hablando de que consume alrededor de 12 kilos, 10-12 kilos por día. Si consume 10-12 kilos por día, llevándolo al promedio anual, podemos hablar de que está entre 3.600 y 4.200 y pico de kilogramos de materia seca por año. Para tomar un promedio, y en general el que manejamos en la cátedra para los que son este tipo de razas que trabajamos, Aberdeen Angus, razas británicas, hablamos de un promedio de 4.000 kilos de materia seca por año. Insisto en esto, depende de la raza. Esto lo tomamos nosotros como referencia para una raza británica, Aberdeen Angus, y de un frame normal, que generalmente los Aberdeen Angus rondan un tamaño, un frame 3 o 4, con lo cual estaría ajustado esos kilogramos de materia seca. Si ustedes, tanto para la planificación del trabajo como cuando les toque trabajar una vez recibidos, trabajan con otro tipo de raza, van a tener que ajustar los equivalentes, el consumo que representa ese equivalente, debido a que las razas tienen distintos frames, distintos tamaños, que van generalmente desde el 3 al 7 u 8, dependiendo de la raza. Si ustedes trabajaran con otro tipo de raza, por ejemplo, razas continentales o razas índicas, generalmente son de un tamaño corporal más grande que las británicas. Por lo tanto, su capacidad de consumo es mayor y entonces tenemos que ajustar los kilogramos que representan esos equivalentes vaca. De nuevo, recuerden que el consumo del ternero ya está incorporado durante los primeros meses de vida hasta que se produce el destete. Vamos a tratar de llevarlo a un ejemplo para que se vaya entendiendo el concepto. Tomemos esa oferta de forraje que habíamos visto en el muestreo y dijimos que representaba una oferta forrajera de esas 500 hectáreas, si se acuerdan, que tenía una producción de 1.300 y pico de kilos disponibles para el animal. Una oferta total de 660.000 kilogramos de materia seca por año. Entonces el interés es saber cuántos animales puedo colocar en ese campo. ¿Cuál es la demanda que va a soportar ese campo? Supongamos que planteamos un sistema de cría tradicional. Recuerden lo que es esto, que involucra las dos categorías de reposición y una hentoria a los 24 meses, un sistema de manejo normal, que es equivalente vaca que vamos a fijar como va a ser de razas británicas y de un frame normal, alrededor de 4, un frame 4, podemos hablar de que el consumo entonces van a ser esos 4.000 kilogramos de materia seca por año, que va a representar un equivalente. Si tenemos por un lado la oferta, que eran 660.000 kilos, y por otro lado la demanda, donde cada equivalente me representa 4.000 kilos, podemos decir que esas 500 hectáreas, esos 660.000 kilos, me permite colocar una carga potencial, recuerden lo de potencial,
de 165 equivalentes por medio de la división de los dos conceptos. Esa carga potencial es lo máximo que puedo llegar a colocar o lo máximo que puede llegar a soportar ese establecimiento con esa producción de materia seca. 165 equivalentes, podemos decir entonces que esos 165 equivalentes son 165 vacas. No podemos entonces decir que 165 equivalentes son 165 vacas porque en un rodeo de cría tenemos distintas categorías. Si hablamos de un sistema tradicional, estamos hablando de que además de la vaca y el toro, tenemos dos categorías de reposición. Recuerden lo que hablamos las primeras clases. Ahora, cada categoría, por ser animales de distintos tamaños, distintas edades y distintos pesos, no consumen lo mismo. Vamos a hablar entonces que una vaca representa un equivalente vaca, porque es la unidad de referencia, mientras que un toro tiene un tamaño corporal más grande, con lo cual estaría por encima su capacidad de consumo de lo que es una vaca. Hablamos de que aproximadamente puede consumir alrededor de un 20, un 30% más de lo que consume esa vaca. De nuevo, esto va a depender del frame que trabajemos del rodeo y en general en este caso en particular del toro. Una vaquillona y una ternera son animales más chicos que una vaca, por lo tanto su capacidad de consumo va a ser menor. Y hablamos de que una vaquillona de reposición va a consumir aproximadamente un 70% de lo que puede consumir una vaca. Por lo tanto estaríamos hablando de que una vaquillona de reposición representa 0,7 equivalentes, no llega a un equivalente. Mientras que una ternera, un animal todavía más chico, recuerden que lo que estaba consumiendo el ternero hasta el destete estaba incorporado. Posterior al destete tenemos que considerarlo y en este caso vamos a hablar de las terneras que quedan para reposición. Estas terneras tienen una capacidad de consumo mucho menor. Aproximadamente hablamos de que puede consumir la mitad de lo que consume una vaca adulta. Con lo cual estamos hablando de que una ternera de reposición representa 0,5 equivalentes, medio equivalente. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque dependiendo del consumo de cada categoría y de la participación en la que tenga del rodeo, es decir, porcentajes de reposición o porcentajes de presencia de toros, vamos a hablar de que se modifica la carga adicional que tengo por vientre, es decir, el consumo que representan las otras categorías que hacen al sistema de cría en relación al vientre adulto. Para el caso del ejemplo que planteamos un sistema tradicional, supongamos que tiene una vida útil de 5 años, con lo cual nos queda un porcentaje de reposición del 20%. Recuerden el concepto de reposición, dependiente fundamentalmente de la vida útil y de la edad del primer servicio. Con lo cual, si hablamos de un tradicional, estamos hablando de que el servicio también es a los 24 meses. Entonces, tenemos una vida útil de 5 apariciones y hablamos de que el porcentaje de reposición, por lo tanto, debería ser del 20%. Suponemos también que el lugar donde vamos a dar servicio no presenta inconvenientes para el encuentro del macho con la hembra, por lo tanto un porcentaje bajo de toros, un 3% de toros, es suficiente. Si consideramos la participación de cada uno, 20% o un 3%, y el consumo expresado en equivalente vaca de cada categoría, podemos llegar a sacar esa carga adicional que tenemos por vientre, es decir, el consumo de las otras categorías que hay por cada vaca. Haciendo el sumatorio, como pueden ver en el cuadro, tenemos una carga adicional de aproximadamente un 28% más por cada vientre. Es decir, que si nosotros pudiéramos relacionar la carga potencial que teníamos en un principio, que era de 165 equivalentes,
y lo relacionamos, lo dividimos con esta carga adicional por vientre, podemos determinar cuántos son las vacas que van a representar esos 165 equivalentes más el consumo de las otras categorías. Dividimos entonces por 1,28. ¿De dónde viene el 1? Sería cada vientre. Hablamos de que esos 165 equivalentes en realidad son 129 vacas más el resto de las categorías, que andaríamos aproximadamente, si no me equivoco, en 25 vaquillonas, 25 terneras de reposición y unos 4 o 5 toros. Ahora sí lo agrego a modo de cierre también de la clase para poder comparar lo que les comentaba recién de que no es lo mismo cantidad de animales que consumo en equivalentes. En este caso partíamos de los 165 equivalentes, sacábamos esa carga adicional y nos representaba 129 vacas. Si tenemos en cuenta el 20% de reposición, eso daría, siempre en función del número de vacas, hablamos de 26, no de 25, sino de 26 vaquillones de reposición, 26 terneras de reposición. Fíjense que redondeamos, siempre redondeamos para arriba si está por encima de la media décima, o para abajo si está por debajo de la media décima. Es matemática, simplemente es simplificar un poco los cálculos. Y el 3% de toros representaría unos 4 toros, con lo cual si hacemos la sumatoria de la cantidad de animales, la cantidad de cabezas que estarían formando ese rodeo, hablamos de 185 animales, que no es lo mismo que equivalentes. A la derecha los llevamos a consumo, los llevamos a equivalentes. Cada vaca dijimos que era la unidad de referencia, por lo tanto serán 129 equivalente vaca. Las vaquillonas dijimos que consumían el 70% de un animal adulto, con lo cual, redondeando, hablamos de unos 18 equivalente vaca. Las 26 terneras representan 13 equivalente vaca y los 4 toros 5 equivalente vaca, redondeando el número. Con lo cual, esos 185 animales me estarían representando 165 equivalentes vacas, es decir, la carga potencial que podríamos colocar en el establecimiento. Vamos a ver más adelante que modificando la estrategia de manejo, la edad del primer servicio, la vida útil o los porcentajes de reposición y de toros, los cálculos de carga adicional se modifican, con lo cual la sumatoria final también se va a modificar. Y eso me va a permitir reajustar el rodeo a la carga potencial que tengo del establecimiento. Recuerden que esa carga potencial es lo máximo que puedo llegar a colocar bajo las condiciones óptimas, las condiciones favorables. Por debajo de esa carga potencial, el número de animales, el número de equivalentes a colocar, quedará en decisión del productor o de ustedes, dependiendo del margen de seguridad que quieran manejar. Eso es todo. Empezaremos la clase que viene con condición corporal. Finalmente, una de las últimas clases, vamos a retomar este tema de equivalencias ganaderas.